vamos a coger la referencia del folio para hacer aquí con el cartabón, pues por ejemplo lo que podría ser una fachada de una casa. Entonces marcamos por aquí la posición de la fachada y un poco más arriba dibujamos aquí la posición de la línea de tierra, marcando los dos segmentos que establece la normativa. Bueno, una vez que tenemos esto, tomando la referencia esta, podemos marcar también aquí la posición de una línea ortogonal a la anterior y aquí pues otra, por ejemplo. Pues tenemos aquí ya la posición de el prisma. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a hacer aquí una línea paralela a cierta distancia. Voy a coger, por ejemplo, esta. Bueno, la paralela ya sabemos que tendríamos que hacer desplazando el cartabón, pero como ya he dicho alguna vez, tengo problema aquí que no puedo mover las reglas por el trípode. Entonces tengo aquí, por ejemplo, esa división y voy a colocar aquí, pues por ejemplo, un prisma. Entonces el prisma vendrá por aquí, vendrá, por ejemplo, por aquí. Bueno, tengo ahí esa división y ahora voy a colocar también en la prolongación de esta línea el alzado. Hacerlo, por ejemplo, hasta aquí. Marco la posición de esas dos líneas ortogonales y la tercera, que pasará por este punto. Entonces, bueno, en principio lo vamos a hacer en cónica y vamos a ir viendo relaciones con la sonometría. Cónica es una proyección central. Ponemos aquí la posición del plano de cuadro. Vamos a hacer que pase por esta recta y ponemos también la posición del punto de vista. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí. Entonces, marcamos esta referencia para la línea ortogonal y aquí pongo la posición del punto de vista. Bueno, por último colocaré aquí la posición de la línea de tierra de la perspectiva cónica y como esta es la altura tendré que repetir esa medida. La puedo coger si quiero con compás. Entonces cojo esta medida y la duplico pasándola aquí arriba, ya que en realidad es la medida de toda la casa, ¿no? Bueno, pues según eso ahora ya puedo venir aquí a hacer una línea paralela. Puedo coger esta referencia ortogonal y hacer la línea paralela por ese punto. Tenemos entonces ya la posición del horizonte. Bueno, una vez que tenemos línea de tierra horizonte, pues hacemos la perspectiva de este, bueno, perdón, esta es la altura de la casa. El horizonte la vamos a poner, por ejemplo, voy a ponerlo a esta altura. Entonces aquí pongo altura de la casa y esto es la línea de horizonte. Eso quiere decir que las líneas de la casa venían por aquí, van a esta fuga. Entonces hago aquí la línea vertical por este punto y ya tenía la fuga de las líneas ortogonales al cuadro, que es este. Este será la línea del plano de cuadro coincidente con la línea de tierra, ¿no? Bueno, entonces sale de este punto y por tanto la perspectiva de la casa viene en la base según esta dirección, según esta otra, y aquí arriba en la prolongación esta tenemos que va a venir desde aquí hasta este punto, y lo mismo aquí en la prolongación hasta este punto. Vamos a hacer que la casa quede desde esta posición, voy a llamar punto S,
Entonces para localizar ese punto puedo hacer una línea cualquiera. Si quiero, pues mismo aquí con el cartabón esta línea con un ángulo cualquiera. Entonces paso 60 grados por ese punto. Pues al hacer los 60 grados aquí tengo que la traza de esta recta pues es esta. Entonces subo la traza a la línea de tierra como hacíamos siempre y desde ese punto proyectado ortogonalmente a la línea de tierra, pues ahora deberé seguir esta misma dirección. Esto la voy a poner aquí por V, la misma dirección por V. Esto habría que hacer desplazando reglas, pero insisto en que con las bases del trípode me resulta imposible. Bueno, entonces proyecto este punto ortogonalmente también al horizonte, aquí lo tengo, y por tanto ya sé que la representación de esa línea será esta, y corta aquí, vale. Bueno, esto era para hacerlo como se venía haciendo. En todo caso esto sería mucho más rápido si yo por ejemplo alineo V con este punto y al alinear V con S veo que su perspectiva está aquí, y como la perspectiva de esta línea es esta, pues lo único que tendría que hacer es elevar este punto y debería coincidir aquí. Bueno, eso quiere decir que no está muy preciso, ¿no? O sea, si hago aquí esta línea, veo que realmente esta línea cae más hacia aquí. Néstor, Sí, dime. perdón que te interrumpa, pero el vídeo con una calidad me estoy enterando de cuánto. A ver qué acerco. A ver. Pues yo lo veo nítido, ¿eh? Yo pongo la imagen en grande. A ver. Se ve así mejor. No, así se ve desenfocado. Así. Sí, ahí se ve mucho mejor. Sí. Aquí. Sí, gracias. Bueno, pues decía que esto cortaba en este punto, en el plano de cuadro, levantamos, o sea que en realidad donde yo marque esto, bueno, pues realmente es aquí. Bueno, esa sería la forma más exacta. Lógicamente cuando dos líneas se cortan en un ángulo muy pequeño, pues este punto no es fácil de detectar. Aquí parece, ahora me parece en este punto, pero bueno, vemos que realmente debe venir más hacia aquí. O sea que este es un método más exacto cuando la línea está muy oblicua, incluso yo diría un poco más hacia aquí. Bueno, pues ya sabemos que la perspectiva de la línea, voy a llamar línea A, pues es una horizontal que pasa por ese punto. Entonces aquí con escuadra y cartabón debería hacer entonces esta línea y ya tengo la perspectiva de esta recta. Levanto por aquí una vertical y ya tengo ahora la perspectiva de la línea esta del final. Levanto por aquí otra. Y por último hago aquí esta horizontal y ya tengo aquí el rectángulo que corresponde a ese bloque. Vale. Mientras que esto iba a llegar hasta aquí, sale de este punto, entonces ya lo marco en este punto. Y esto viene por aquí y llega hasta este punto. Bueno, entonces hago aquí esta línea. Como esto parece algo saliente, lo que voy a hacer este bloque es traerlo pues hasta aquí, por ejemplo. Entonces, sabiendo otra vez que esta línea a 60 grados viene por aquí, hago una paralela y tengo otra vez el mismo procedimiento, o si queremos como hicimos antes, alineo V con esto y la perspectiva del punto M es M'. Eso quiere decir que tengo que subir aquí una línea vertical y donde me corta aquí arriba, ahí tengo la perspectiva del punto. Bueno, pues ya tengo aquí la posición del bloque. Será una línea horizontal por ese punto. Bueno, vamos a darle en el alzado a este saliente. Ahora ya lo marco a tinta para que se vea mejor. Tenemos entonces el bloque va a venir por aquí hasta este punto, y luego va a venir por aquí en horizontal.
Vale. Tenemos ahora aquí que va a venir por aquí y sigue en esta dirección. Lo mismo viene por aquí y sigue ahora por aquí. Esto lo voy a continuar hasta el final. Entonces eso es realmente lo que tenemos visto desde arriba, y ese bloque se va a enlazar ahí con el prisma. Va a quedar, según vemos en el alzado, por ejemplo, a esta altura. Entonces voy a poner el bloque hasta aquí. A ver que venga hasta aquí, por ejemplo. O sea que este bloque corresponde a este fragmento que hay aquí. Bueno, pues como ya sabemos que queda esta distancia hasta aquí, lo único que tenemos es que coger la altura. Haremos una línea vertical por aquí. Y esa misma altura que tengo aquí, o sea, es esta altura, la coloco a partir de la traza. Es esta. Por tanto, no tengo más que unir este punto con este y levantar por aquí una línea vertical. Bueno, haciendo aquí otra vertical, pues ya tengo aquí el prisma al completo. Al hacer una línea horizontal por este punto de intersección. Bueno, tengo entonces ya el prisma. Reviso, tenemos este punto viene a parar aquí. Si lo proyectamos, pues debería ser este. Efectivamente, ahí lo tenemos. Por detrás la casa viene hasta aquí y corta aquí detrás, o sea que vendrá por aquí detrás hasta aquí. Entonces tenemos este bloque, tenemos este otro, y vamos a hacer en la prolongación esta, pues por ejemplo, una puerta que podría ser de un garaje, y estará alineada con este punto de atrás, o sea que no coincide con esta, sino que coincide un poco más abajo. A esto le damos la profundidad. Lo mismo, habría que ver dónde queda esto, entonces lo proyectamos y vemos que cae aquí. Nos acercamos un poco. Entonces vemos que cae aquí, eso quiere decir que realmente su posición en planta es esta. Y si le damos esta profundidad por aquí, bueno, pues lo mismo, alinearíamos ese punto con este y aquí levantaríamos una línea vertical. Bueno, antes de nada, este punto revisamos, a ver, cae aquí, pues bueno, cae aquí, es esto. Vale, y ahora el siguiente cae aquí, levantamos una línea vertical y correspondería a esto, o sea que sería, ese grosor correspondería a esto, haciendo por aquí otra línea horizontal. Bueno, tenemos ya los dos bloques en perspectiva frontal. Tenemos la anchura de la casa, corresponde aquí a esta línea, aquí a esta línea, y aquí tenemos esto. Bueno, por último le voy a dar aquí un hueco, interno que podría ser este, para meterlo aquí en el interior. Una casa racionalista hecha con bloques. Entonces esto, si lo prolongo por aquí, vemos que cae hasta aquí, por lo tanto corresponderá a esta línea. Levanto por aquí una vertical y ya tengo ahí la anchura de este cuadrilátero interior, ¿no? Cojo esta altura, la coloco aquí y la proyecto hacia F y corta aquí. Por lo tanto ya tendría donde me corta aquí, pues proyecto este punto y lo mismo aquí arriba a la misma altura, y yo tengo entonces la anchura de ese bloque. De esta manera podría obtener ya todas las longitudes de ese cuadrilátero, de ese rectángulo interno, ¿no?, que vendría por aquí.
Bueno, una vez ya que aquí en cónica empiezan a aparecer muchas líneas, aquí me interesa, pues este prisma ahora tendrá cierta profundidad, entonces va a la misma fuga, por ejemplo que llegue hasta aquí. También puedo ver aquí que corresponde abajo, ¿no? Entonces lógicamente en cónica se me complica un poco por la cantidad de líneas que hay, pero puedo hacer por ejemplo un boceto en axonometría y eso me facilita ir percibiendo de forma intuitiva por dónde van a quedar los elementos. Bueno, pues si lo hago en axonometría, pues podría decir, bueno, tenemos por un lado el prisma, dos líneas, hagamos por ejemplo aquí esta referencia de dos paralelas, voy a coger por ejemplo aquí pues lo que corresponde a este bloque, entonces como es un bloque saliente vendrá más hacia aquí afuera. Entonces marco estas dos líneas y digo, bueno, este prisma pues por ejemplo va a venir hasta aquí. Recordamos que siempre el eje Z venimos poniéndolo en vertical, entonces tenemos aquí ya el eje Z, tenemos el prisma y va a corresponder a este. Si es demasiado ancho, bueno, pues bueno, voy a darle aquí para que se parezca un poco más a esta anchura, ¿no? Entonces ya tengo el prisma, es un prisma saliente, entonces viene por ejemplo hasta aquí y hasta aquí. Corta aquí a la casa, levanto una vertical, ¿no? Corresponde a esta anchura. Entonces la sonometría me facilita poder visualizar esto de una forma mucho más sencilla, ¿no? Entonces tengo ya el prisma saliente, ahora tengo aquí un bloque, otro prisma, pero esta vez hueco, y ahora la casa continuaba por aquí. Vemos, son líneas que son paralelas, llega hasta aquí, entonces digo, bueno, pues por ejemplo la voy a traer hasta aquí. Ahora, como el paralelismo es un invariante en las axonometrías, pues tengo esta dirección, esa misma dirección del eje X, bueno, eje Y solemos llamar, para esas dos líneas en paralelo, ¿no? Esta distancia, bueno, en principio puedo cogerlas igual, pero ya sabemos que axonometría tiene otra reducción, ¿no? Y ahora, una vez que esto cortaba aquí detrás, que se supone que esta anchura es igual que esta, y esta línea es paralela a esta, entonces aquí iba a colocar, pues por ejemplo, un garaje, que iba a estar a la misma altura que este bloque, la entrada a un garaje. Entonces prolongo y digo, pues llega por ejemplo hasta aquí. Esto tenía cierta profundidad, entonces ya digo, bueno, pues la profundidad va a llegar hasta aquí, y aquí pongo entonces ya esta línea vertical, y luego todavía esto está aquí. Bueno, luego vendría esta anchura y ya concluyo aquí lo que sería manteniendo las paralelas, que es fácil que se pierdan, aquí la vertical y aquí la vertical. Entonces esto llega hasta aquí, entonces como vemos en axonometría me facilita entender un poco más espacialmente la forma del edificio y como vemos pues manteniendo las líneas paralelas, que es lo que facilita un poco la intuición espacial de lo que estoy haciendo. Entonces esta línea, este plano y este se cortan según una recta paralela a esta, y esto por ejemplo que llegue hasta este punto. Entonces por aquí hago una línea paralela y ya tengo entonces el bloque. Si imaginamos por ejemplo que esto es de cristal, pues bueno, entonces esto va a ser una reflexión a igual distancia, una simetría. En cónica tendría que calcularlo, aquí cojo la medida, la duplico y ya la tengo. Es un reflejo y por lo tanto ese cristal se proyecta ahí a igual distancia, sin más, ¿no? Si imagino que este punto, por ejemplo, proyecta su sombra aquí, voy a ponerlo por ejemplo aquí para que tenga también la reflexión de la sombra, pues tengo estos dos puntos, entonces este punto sigue esta dirección y esa misma dirección es la que pondré para la sombra de cualquier elemento. Entonces cualquier línea vertical es tal que se proyecta aquí bajo una vertical y viene por aquí su sombra, ¿vale? Con lo cual la sombra de este punto es esto y la sombra de esta recta irá desde este punto hasta este. Tengo entonces ya la sombra ya completa de toda la figura de este bloque. Entonces como esto es una simetría en el espacio, pues también esta medida se duplicará y esta medida aquí pues también se duplicará ahí detrás, con lo cual la reflexión de esta sombra es esta de aquí. Bueno, tengo entonces ya ahí perfectamente definidos sombras y reflejos, ¿no? Lo mismo, si esto sigue esta dirección de sombra, pues aquí seguirá exactamente la misma. Aquí decíamos, esta es la dirección del rayo,
esta es la dirección de la proyección del rayo por el suelo, y por tanto la sombra de un segmento vertical pues será esta. O sea que solo tendré que hacer estos triángulos semejantes por toda la perspectiva. Por lo tanto, si esto viene según esta dirección, pues aquí también seguirá esta dirección. Vamos a hacer para que entre dentro de la puerta, quería que me entrara dentro, que es más interesante. Bueno, entonces voy a hacer que esto lo voy a echar un poco hacia atrás. Bueno, imaginemos que realmente queda dentro porque corta aquí, entonces la proyección de esto, ahora la dirección de este rayo viene por aquí, corta aquí, y entonces ya tenemos la sombra de este segmento es este, pero al llegar aquí a esta línea horizontal, pues subirá siguiendo esta dirección y por lo tanto viene hasta aquí, pero esto sale exactamente de este punto de aquí, por lo tanto la sombra de esta línea irá hasta este punto, ya que esto llega aquí hasta la puerta, ¿no? Entonces ya alineamos. Eso quiere decir que la sombra de ese bloque sería esto, ¿vale? Bueno, y por último la sombra de esta recta, pues lo único que tengo que hacer es proyectar aquí su proyección ortogonal, sigo esta dirección, sigo la vertical y ahora sigo esta dirección, corta aquí. La sombra de esta línea será esta y ahora uniré este punto con este, con lo cual ya tengo aquí la sombra de esta arista y llega hasta aquí, y ahora se intercepta aquí con esta línea, con esta y con esta, con lo cual ya tengo ahí todo sombreado, ¿vale? Bueno, pues hecho eso, pasamos entonces a darle un poco de sombra para que se perciba mejor y que se vea la relación entre la sonometría y la cónica. Vamos a poner aquí debajo unas hojas para que no manche, y le damos ahí un tono medio, porque sería más claro, pero bueno. Entonces voy a coger esto y digo, bueno, pues esto en general se sombrea y viene por aquí. Esta es la sombra que proyecta, esta es la sombra que proyecta sobre el suelo y viene por aquí. Bueno, no quería este triángulo también a esta anchura, pues vendrá por aquí. O sea que también se proyectará todo por aquí. Es la simetría de la sombra. Bueno, entonces por aquí también se proyecta el simétrico. Y por aquí también. Siempre la reflexión, pues como hay un cristal ahí está en la sombra, será más oscura la reflexión que el objeto mismo. Eso quiere decir que esto realmente tendrá más oscuridad que este plano, ¿no? Nos acercamos. O sea que habría que marcar y definir bien que este fragmento va a ser más oscuro en el reflejo que lo que sería este que viene por aquí hasta este punto. Y lógicamente, aunque aquí haya luz, pues esto tendrá más oscuridad, pero como no tenemos el claro suficiente, simplemente le damos un poco con esto y ya está. Entonces le damos esto un poco más oscuro. Entonces con esto ya estamos diciendo que eso es una zona de reflexión del exterior. Entonces marcamos aquí esta línea que va hacia allá detrás. Entonces ya tenemos la sombra ahí reflejada sobre el plano de sombra aquí detrás. La línea está también con su reflexión por ahí. Y eso lo tenemos ya en asonometría, que era lo que queríamos. Lógicamente, como el rayo viene así y este punto tiene su sombra aquí, vamos a marcar aquí la sombra esta.
viene por aquí la sombra, ahora viene este prisma hasta este punto y viene hasta este punto. Bueno, pues decíamos que era más oscuro esto, entonces ya lo podemos poner con otro tono, pues por ejemplo con este. Y por aquí. Bueno, y por último también, como la luz incide más ortogonalmente en este muro que en este, pues en este se podría sombrear un poco. Y esto se extrapolaría también a la parte del frente, con lo cual esto sería más oscuro y esto pues también. Bueno, con lo cual tendríamos ya el prisma y también incide más ortogonalmente en este que en este, por tanto aquí deberíamos también sombrear esta zona más que este muro. Entonces todo esto debería llevar más sombra. Habría que hacerlo con cuidado, con paralelas. Yo lo hago así rápido porque es en plan boceto, pero habría que hacerlo pues con más sutileza, de manera que las tramas pues fueran más homogéneas. Y como es más ortogonal aquí que aquí, pues aquí también llevaría un tono más oscuro que este. O sea que estamos combinando, y como vemos los cálculos estos se pueden luego también extrapolar a la cónica, con la diferencia de que las paralelas tendrán puntos en común, cosa que no pasa aquí. De ahí la facilidad para hacerlo en este objeto, ¿no? Mientras que aquí la sombra viene por aquí, ya la trazamos. Cogemos entonces tanto la sombra esta, que vendrá por aquí en paralelo y llega hasta aquí, y ahora cogeremos también por aquí toda esta zona de sombra y llega hasta aquí arriba, de manera que esto está por aquí detrás hasta este punto, viene por aquí y viene por aquí. Bueno, pues esa sería la zona de sombra que llega hasta aquí y ahora sube y llegaría hasta donde termina este punto, sale de ahí, entonces va hacia ese punto. Y esto se nos extendió aquí un poco, pero bueno, entonces vamos a ampliar aquí un poco para corregir eso, y aquí sería más oscuro. Bueno, entonces remarcamos las líneas que son líneas del dibujo, marcamos por aquí hasta donde llega. Aquí tendríamos el prisma, esta es la intersección de los dos planos, existiría esa línea, remarcamos aquí esta línea también, remarcamos aquí esta, esto sale de este punto, la sombra, entonces habrá que marcar por aquí, y también esta línea de intersección de ambos planos quedará más definida, de manera que aquí donde llega pues unimos con eso. Recordamos que en el entrante tendrá más oscuridad que hacia afuera. Entonces tenemos, esto no debería estar todo tan oscuro, pero bueno, tenemos esta línea de intersección, tenemos esta hasta aquí, y ya tenemos entonces ahí el entrante que ahora se puede percibir más claramente como sería la sombra, ¿no? Marcamos bien esto, ponemos por aquí el oscuro, marcamos aquí esta línea que correspondería al prisma, todo por aquí, y lo mismo hasta aquí, y marcamos también estas dos. Tenemos aquí esta dirección, esta. Bueno, ya no vamos a hacer más detalles, solo algún detalle de tono medio. Entonces tenemos aquí, podríamos calcular también en planta y alzado las sombras y proyectarlas aquí arriba. Bueno, en principio vamos a remarcar. Entonces tenemos el oscuro este, que es la sombra proyectada, el entrante tendrá más oscuridad, o sea que habría que darle por aquí con más intensidad, sobre todo por la parte superior, ¿no?
Lo mismo aquí en esta zona, intentar fundir cada vez más claro hacia adentro. Bueno, igual que dijimos que este plano era más oscuro, pues también correspondería al del suelo, incide más ortogonalmente aquí, estamos en el ocaso, en el crepúsculo, y por tanto esta zona sería de más oscuridad, que como esta de aquí. Esta sí que sería más tangencial, con lo cual sí que cabría también dar por aquí, sobre este plano, más oscuridad. Y aquí también. Entonces toda la casa que sería paralela a ese plano, toda llevaría en general más oscuridad. Entonces habría que hacerlo homogéneo, un tramado que fuera igual y lo mismo todo por aquí. Sabiendo que el plano que tiene más luz realmente es este. Entonces aquí pondremos la oscuridad de este plano. Y aquí también pondremos más oscuridad, que será igual que en el suelo. Bueno, ya no lo vamos a hacer. Y por último también el entrante, pues el entrante tendrá más oscuridad que todo lo demás, o sea que esto será más oscuro y se irá igualando ahí el oscuro hacia adentro. Bueno, así entendemos un poco mejor ya la forma. Pues remarcamos aquí, aquí habría que hacerlo con cuidado, ya que aquí se extendió todo. Pues más vale hacer sin llegar hasta el final y luego retocar a rotulador, por ejemplo, para que no pase esto. Entonces tenemos la sombra esta, el entrante este está aquí, aquí también se proyectaría con más intensidad por ser aquí esta línea, y aquí refleja lo que está aquí, habría que sumar el oscuro de la parte de atrás, con lo cual esto pues todavía cabría más oscuro todo por aquí detrás. Sin olvidar que como es un reflejo, pues todo ese oscuro de la parte externa se proyectará también todo por aquí. O sea que también en general habría que oscurecer todo más. Bueno, revisamos. Recordad también que es más oscuro aquí de donde sale la zona esta. Entonces esto tendrá más oscuridad al principio, ¿no? Aquí no se distingue mucho, pero bueno. Bueno, pues una vez que tuviéramos esto, que podríamos también remarcar, pues por ejemplo, ya que es el reflejo de un cristal, pues marcar por aquí esta línea, por aquí esta, etcétera. Pues ahora es cuando lo podríamos llevar a la cónica. Como vemos en axonometría fue bastante sencillito hacerlo. Y ahora aquí, pues si por ejemplo vemos que esta línea viene hasta aquí, pues vemos en planta corresponde a este punto. Vemos que cae aquí, o sea que marcaríamos aquí este punto. Esta es la dirección para las líneas de la sombra, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que sigue esta dirección y la fuga de esas líneas, siguiendo esta dirección por aquí, pues queda allí detrás, ¿no? Y como queda muy lejos la fuga, pues lo que podemos hacer es simplemente aquí este punto representar la perspectiva de este punto, ya que por este punto hemos hecho esta dirección. Entonces este punto con la profundidad que tenga ya la colocaremos aquí. Bueno, con lo cual ya podremos representar esto que debe fugar, ahora me acerco, debe fugar hacia ese punto y ahora unirlo con esto. Con lo cual aquí ya tendríamos la perspectiva de esa sombra, ¿no? Y tendríamos también la dirección del rayo aquí que correspondería a esta línea, ¿no? Ya que este punto es la sombra de este. Aquí habría que hacer todo el detalle del bloque. Bueno, como vemos en cónica se complica muchísimo, pero la facilidad para hacerlo en axonometría, marcamos esta línea para la profundidad. Dentro de la sombra sería toda esta zona y ahora eso habría que también calcular aquí la reflexión que la haremos aquí abajo y la reflexión de esto que a igual distancia aquí nos provoca aquí esta forma de trapecio.
Entonces este trapecio también habrá que sumarlo aquí, y entonces la sombra esta, que es en realidad esta que tenemos aquí, pues es la que luego representaremos aquí con todos los detalles. Ya no vamos a hacer para no duplicar el dibujo, pero bueno, vemos que los procedimientos pues son así de sencillitos, ¿no? Si por ejemplo mantenemos que aquí hay una puerta que sobresale un poco, vamos a ponerla aquí en la mitad de esto, pues bueno, lo voy a poner por aquí más o menos. Bueno, si este está un poco más hacia adentro, esto vendría más hacia aquí, y esto proyectaría también aquí la zona un poco más de sombra. Si estuviera aquí sobre la luz se vería la zona de sombra proyectada. Aquí no se ve porque es sombra sobre sombra. Lo que sí se podría remarcar es a lo mejor aquí darle un poco más de intensidad, como que no llega tanta luz por haber ahí un cambio de un plano al otro, ¿no? Aunque no se distingue nada, pero bueno. Sí, insisto en la zona interna, más oscuridad, lo mismo para aquí y lo mismo para aquí y para el entrante. Pues esa sería la forma ya de aquí. Como se nos extendió, pues lo vamos a hacer así, lo marcamos esto como si subiera más hacia arriba, de manera que esto empezara un poco más hacia aquí. A ver, parece que esto no escribe. Pues vendrá hasta aquí y esto saldrá aquí de la esquina. Bueno, pues esa sería la forma de ver la relación entre la proyección central, lo que hemos sacado aquí en perspectiva cónica, que nos ha salido aquí este prisma, ¿no? Y ahora aquí calculamos pues la profundidad para esto. Lo obtuvimos aquí abajo en planta, hicimos aquí esta horizontal, esta viene por aquí, esto viene ahora por aquí arriba, y ahora aquí este prisma saliente con este hueco, ¿no?, que nos dejaba ver aquí hasta esta zona interior, ¿no? Entonces hacia aquí la línea horizontal, vertical, línea que va hacia la fuga aquí también, y entonces aquí línea horizontal en paralelo a la línea del horizonte, aquí igual y aquí igual. O sea que será la perspectiva cónica del objeto, y aquí marcando la diferencia entre las dos puertas. Bueno, por último, recordar siempre que para separar planos este de este, pues podemos oscurecer el de atrás, ya que queda más en la oscuridad, como esto de aquí. Pues podemos marcar más oscuridad ahí para el fondo, con lo cual estamos llevando hacia el fondo el plano este de atrás, que era plano de reflejo de cristal, y esto sigue esta dirección con la misma anchura, que aquí quedó más ancho, pero bueno. Y luego reforzar oscuros aquí para la intersección del plano del cristal con el plano del suelo, recordando que sobre el cristal en general es más oscuro, y también la sombra será siempre más oscura. Lo mismo si viéramos el techo, pues también tendría mucha más oscuridad lo que es la reflexión sobre ese plano. Bueno, ya no vamos a hacer más detalle, pero ahora podríamos obtener las medidas de la axonometría. Marcar por aquí esta línea tinta para que se vea más claro. Y ahora esta línea, por ejemplo, pues ya no existiría esta de aquí del suelo. Esta sí la
marcamos, y por último, por coherencia, esta era zona de más claridad que esta, entonces ya marcaremos por aquí este tono más oscuro, y lo mismo también este tono más oscuro, ya que si no, no es coherente con lo que tenemos aquí. Eso quiere decir que todo esto habría que oscurecerlo con una trama pues bien cuidada, con líneas paralelas, como decimos siempre, y traerlo todo por aquí. Vemos que todo esto debe tener un tono homogéneo, pues igual que esto de aquí, ya que son planos paralelos y la sombra de los rayos solares exige que tenga tonos iguales, salvo que sea perturbado por alguna otra cuestión. Y luego también el suelo, pues en general era más oscuro, ya que el plano, lo vamos a insinuar así, ya lo dejamos, el plano este era más ortogonal a los rayos de luz, entonces todo esto debería ir también con más oscuridad y también hacer tramas paralelas para eso. Bueno, todo esto que vimos aquí también habría que proyectarlo aquí con la altura que tenga, ¿no? Si prolongamos esto aquí, vemos que cae aquí. Eso quiere decir que la altura real es esta. Por tanto, esta altura es la que debe venir por este punto. Entonces cogemos esta altura, la colocamos en el punto correspondiente, corresponde aquí a esta. Y eso quiere decir que como corta aquí corresponde a este punto. O sea que este punto es el que va a definir dónde cambia aquí la dirección, ¿no? O sea, corresponde aquí a esto que lo traemos aquí, viene a parar aquí, es el grosor este, pues es este, aunque aquí esté más ancho, pero bueno, sería este, y correspondería aquí a esta altura. Por tanto, sabemos que a partir de aquí sube y luego por aquí baja. Lo que pasa es que aquí no se va, como está en un plano que es perpendicular al plano del cuadro, no se va a distinguir nada, ¿no? Pero bueno, ahí estaría entonces esto. Y también, igual que este plano es paralelo a este, pues este también llevará la sombra, todo en general, pues más oscuro, ¿no? No lo vamos a hacer. El que realmente es más claro, pues es este de aquí, porque es donde incide la luz más ortogonalmente, era este, ¿no? Como estos tres paralelos, ¿no? Pero esto será paralelo al suelo, paralelo a esto, entonces también llevará el mismo tono, por ejemplo, que este de aquí. Pero decíamos que este era más oscuro porque el rayo era más, digamos que entra con un ángulo más ortogonal siempre en este que en este. Entonces esto iría más oscuro, como esto también más oscuro en general que el que está al lado, que este de aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Asonometría, cálculo de sombras de reflejos para intuir mediante líneas paralelas, que facilita mucho más la cuestión. Y una vez ya que lo intuimos aquí, porque en diédrico no es fácil hacerlo, pues podemos pasar a diédrico y en diédrico obtener las medidas en cónico. De manera que, por ejemplo, estas medidas pues venían por aquí, corta aquí, esto viene hasta aquí, entonces la sombra esta vendrá aquí. Esto habrá que duplicarlo detrás, por lo tanto la sombra vendrá por aquí. Y esto que hemos hecho aquí en asonometría, con las sombras de todo esto, etcétera, pues ahora habría que duplicar todo aquí, hacer el reflejo también aquí, no lo vamos a hacer, pero bueno, habría que otra vez hacer todo esto ya en cónica, ¿no?